con esto. Entonces, pues esto es una relación completamente directa con la literatura y sus fines específicos y em, en especial con lo que voy a transmitirles a continuación. Listo, que es esto. La oralidad y la escritura y sobre todo esta parte de formas actuales de literatura, que son, eh, aquí viene la parte de difusión de la literatura, que son, perdón, de oralidad y escritura, que es cuál es la relación que hay entre lo que hablamos y la literatura. Y la última, que es la parte donde quería detenerme un poquito, que es una que se llama producción de textos y que es un esquema que les puede servir mucho, sobre todo porque tienen que crear una especie de cuento en alguna parte. Entonces, esa actividad, que es la número 5, tiene que crear una historia, es indispensable si no la pueden hacer aquí. Es indispensable que tengan este material para poder llevarla a cabo. Este esquema les puede servir mucho para hacer su planeación. Yo sé que a veces no hay mucho tiempo, pero, pero tomen en cuenta que si siguen estos ejemplos van a llegar a un objetivo general que va a ser mucho más cercano. Yo sé que tal vez lo puedan hacer sin los ejemplos, pero en este caso les sugiero encarecidamente que lo tomen en cuenta. Vean cómo la fase de planificación, la primera, los conocimientos del escritor. Ustedes tienen que conocer elementos, por ejemplo, la obra de teatro, la planificación. Aquí vean generación de ideas, organización y establecimiento de objetivos. Y la siguiente es la textualización. Entonces, la textualización, por supuesto, sirve eh, para trasladar ideas producidas, o sea, ya una vez que tienes tus ideas, las llevaste al papel, perdón, las hiciste notas, ya las puedes trasladar al texto para ordenarlo. Y la última es la de revisión. Entonces, vean, hay que tomar todos esos elementos en cuenta para llevar a cabo un texto literario o para escribir un texto literario. Entonces, última fase, que es esto que de Sócrates y los sofistas, que podría parecer de filosofía, pero es muy útil para esta parte. Les recuerdo nada más como finalmente el foro Aprendiendo, que es un foro en el cual pueden expresar sus dudas, y ese foro va a estar abierto hasta el fin de semana, así que pueden seguir participando. Y les dejo diferentes preguntas detonadoras para que ustedes puedan revisarlas. En este caso les he puesto la relación con la literatura y con qué personajes se identifican para vean cuáles son los problemas que han enfrentado los personajes de distintos textos literarios y que se pueden relacionar o identificar con algunos de ustedes en algún momento, si han tenido la oportunidad de leer algunos libros, se identifican con el personaje y dicen, le pasó algo mayormente parecido a mí, entonces pues creo que eso puede funcionar para ustedes. Entonces voy a explicar ahora, para finalizar, las actividades integradoras de este bloque, de esta semana, que son la actividad integradora número 5, y en ese caso tienes que contestar un formato como lo han hecho ya en semanas anteriores. Ese formato se basa en la distinción entre argumento y personajes, como lo dice acá. Y aquí está bueno, tienes primero que leer una reseña de Las nubes de Aristófanes. Esta reseña es básicamente sobre qué les cuenta un texto, y ese texto estará en función siempre de que no lo lean completo, no, al menos no toda la parte, sino solo esta parte que les están marcando, que son las páginas 1 a 22, y tienen que contestar algunas. Voy a compartir ahora una de las formas de que ustedes pueden resolver de manera general aquí está. Este es el cuestionario que van a encontrar para la semana 3, la actividad integradora número 5, y les van a preguntar cosas.
Se van a preguntar cosas que ya ustedes deberían saber y que si no pueden revisar en la actividad integradora número 1 y 2 en las primeras semanas. ¿Qué es un argumento? ¿Quiénes son los personajes? Tienen que explicar los personajes, por favor, eso es importante. ¿Cuál es su función dentro de la historia? Después tienen que mencionar características de la personalidad de cada uno, situaciones graciosas, explicarlas, identificar situaciones que se presenten en la actualidad. Entonces ahí tenemos una relación entre la social y la literatura, digamos actual. Luego tienen que narrar de manera oral y escribir un cuento de una extensión de 15 líneas. Sigan las instrucciones, cómo organizar los textos, les piden reflexionar qué se critica, qué tema tiene. Quieren grabar un cuento en audio muy cortito. Pues en realidad si es de 15 líneas, 15 a 20 líneas, pues realmente durará yo pensaría unos 4 o 5 minutos como máximo, pero si está bien entre 2 y 4 minutos, que es algo que han preguntado, también está bien. Así que lo más importante es que tenga los elementos de un cuento, que es planteamiento, clímax o desarrollo y desenlace. Si tiene todo eso, estará bien hecho, y no se fijen tanto en el tiempo, siempre y cuando no sea muy breve. Tienes que pegar aquí. Algunos en la actividad integradora pasada se les olvidó colocar el enlace y a algunos se les olvidó también abrir el enlace para que sea público. Entonces yo no lo podía ver y a veces no hubo tiempo de que ustedes vieran mis mensajes y que alcanzaran a revisarlo. Entonces, pues por favor les pido que lo hagan desde la primera para evitar conflictos posteriores. Aquí tienen que escribir el cuento y pues tienen que hacer una revisión entre lo oral y lo escrito, como ya vimos en una de las temáticas, y luego reflexionar qué tan difícil fue trasladarlo, cómo podemos aprender y diferencias entre contarlo en audio y video. Aquí solamente para la bibliografía final, aquí en esta parte donde van a poner bibliografía o fuentes, solamente me tienen que poner lo que leyeron, que es esta parte de Aristófanes, porque ustedes usaron este. Entonces, por favor, pónganme este link. Perdón, póngame estos datos en sistema APA en el final, por favor, porque si no les voy a descontar algunos puntos, como ya les había dicho a muchos de ustedes. Desafortunadamente, hubo calificaciones bajas porque como les solicité en los videos de la semana pasada, colocaran citas en cada una de las presentaciones y colocaran bibliografía final. Si no lo hicieron así, desafortunadamente es una prueba de que no vieron el video y también de que no pusieron atención con las instrucciones, donde se especifica claramente de dónde obtuviste la información. Algunos tenían la duda y me preguntaron de que por qué al final sí se podía poner, por qué había menor calificación si al final ponían la fuente. Yo les dije que sí, pero que tenía que ser claro de dónde citaban. Ustedes ponían la fuente, pero yo no sabía de cuál de todas las citas que pusieron era la fuente. Entonces, pues no quedaba muy claro eso. Y eso es una falta de organización y estructura conforme al modelo APA que les ha pedido Prepa en línea CEP. ¿No? Entonces, bueno, ahorita voy a terminar, con esto terminamos para la actividad integradora número 5 y quiero mostrarles la actividad integradora 6, que es el foro que se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Aquí está. Y nos especifica 5 aportaciones que quiero que queden muy claras, 5 aportaciones que quiero marcar muy claramente. Ya lo marqué en mi primera aportación del lunes y lo repetí el día de hoy, pero no está de más repetirlo una vez más de manera oral o en video. Tienen que participar más de 3 días. Si participas viernes y sábado nada más, son puntos menos. Si participas solo el sábado, también son puntos menos. Por lo menos debe ser jueves, viernes, sábado y domingo. O sea que si empezaran hoy, tenían chance de que contara al 100%. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es respetar las reglas de etiqueta. Lo tercero es respetar las reglas de ortografía, porque muchas veces no revisan su texto antes y solo lo mandan así, contiene un montón de errores de ortografía y redacción. Entonces revísenlo, por favor. Mi sugerencia es que lo redacten por separado, después copien y peguen nada más así al foro. Y la última es que no colocan bibliografía. Tienen que colocar bibliografía en todas y cada una de las colaboraciones que hagan, excepto en la cuarta. La cuarta es la única que no hay. En las demás es obligatorio colocar bibliografía.
De lo contrario, se hará un descuento de puntos porque se considera plagio y ya advertí de algunos plagios en las retroalimentaciones personalizadas que les hice. Entonces, por favor, háganlo de esa manera y eviten el descuento de puntos, por favor. Entonces, tienen que participar de la siguiente manera. Primero, que es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Si tú dices con tus propias palabras, ustedes podrán decir que no tienen que citar. Sí, sí tienen que hacerlo, porque no saben que es una experiencia estética. Para eso tuvieron que ver videos o buscar, hacer su propia búsqueda, y a partir de eso van a saber que es una experiencia estética. Entonces, a partir de eso tienen que citar y tienen que colocar bibliografía. ¿Ok? La segunda es que tienen que ver contenidos de dos sitios, que son accionpoética.com y zonanegativa.com. Y tienen que decirme si eso es literatura, y si sí, y si no, y por qué. No pierdan de vista la experiencia estética y las preguntas que les he hecho en semanas pasadas sobre qué es literatura. Luego, en la tercera, explica si es posible tener experiencias estéticas con obras publicadas en TICs, redes sociales o en Internet. Tienes que expresar tu aportación también con una búsqueda pequeña de por qué eso es literatura, por qué eso es arte o por qué no es arte. En cualquiera de los dos casos, tú estás formando una opinión a partir de lo que busques y de la información que obtienes. Entonces, también tienes que hacer una cita. La cuarta, como es una aportación de tus compañeros, es la única que no lleva bibliografía. Y la última, tienes que responder el planteamiento. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Tienes que justificar la respuesta con base en la segunda aportación y en lo que tú hayas investigado. Entonces, también tiene que llevar bibliografía. Tiene que llevar bibliografía independiente cada una de las 4 participaciones que indico, por favor. Entonces, no pierdan de vista eso. Y con esto terminaría las actividades integradoras de esta semana. Y para finalizar, voy a leer algunas de las preguntas que ustedes me enviaron durante la semana con su tutora, con su asesora, perdón. Eh, y realmente son pocas esta semana. Y dice, número 1, la historia que voy a redactar de la actividad integradora número 5, que se llama Literatura Clásica y Citaciones Actuales, tiene que ser de humor escatológico también. Eso es opcional. Es decir, si quieres incluir humor escatológico o bien humor grosero, en tu texto también se puede hacer. Si no, es libre. Puedes usar humor negro, humor blanco. El punto es que tú plantees un texto. Principio, medio y fin, planteamiento, clímax, desenlace. Segunda pregunta, ¿cómo relacionar el texto con la actualidad? Es decir, el texto de las nubes que vas a alcanzar a leer. Tienes que decirme si se parece a alguna situación que hayas visto. Por ejemplo, vamos a suponer, no es el caso, es solo un ejemplo. Si yo digo que el texto sobre las nubes habla de la injusticia, entonces tengo que decir, pues en la actualidad hay también injusticias, por lo tanto este texto se acerca mucho a lo que estamos viviendo actualmente. Esa es la explicación. La tercera pregunta, el cuento creado no se lee, se explica de lo que se inventó. El cuento lo tienes que adaptar a la oralidad, es decir, tú lo escribes primero, lo planificas, lo investigas, lo escribes y después lo puedes explicar o leer en tu texto. Es una preferencia y es completamente opcional de tu parte. Y ¿cuánto tiempo tiene que llevar el audio? Como ya lo mencioné, pues yo creo que unos 5 minutos máximo, y con unos 3 o 4 minutos será suficiente para que ustedes lleven a cabo esta tarea y que no haya ningún inconveniente al respecto, para que la rúbrica no se quede a medias. La siguiente, ¿a qué género? No entiendo esta pregunta. ¿Sobre a qué pertenecen los géneros literarios? No entiendo, me imagino que se está refiriendo a los géneros literarios que ya hemos revisado, que son el narrativo, el épico y el dramático, y en este caso, pues por supuesto, la obra que van a revisar en la actividad integradora número 5 pertenece al género dramático. Y la última pregunta que me hacen es si una historieta puede ser un texto literario, y le respondo que sí, que en género literario no, porque no entra dentro de estos 3, pero puede ser un subgénero literario. Específicamente contestando o replanteando la pregunta, ¿una historieta es literatura? Sí, sí es literatura desde mi punto de vista, pero si ustedes lo tienen que definir así, también lo pueden revisar y lo pueden adaptar y
buscar información para poder contestar esto de manera clara. Esas son las preguntas finales que ustedes tienen. Este, y esas preguntas, serán, digamos, motivo de discusión más adelante, si ustedes así lo determinan. Y les pediré nada más que si tienen más preguntas, pues me las hagan llegar, por favor, a el chat o a bien al correo electrónico, porque esta actividad es de las más sencillas, porque solo tienen que inventar un cuento, grabarlo y contestar algunas cosas básicas sobre personajes y géneros, y en la actividad integrada tienen que contestar una vez al día. Otra cosa antes de que se me olvide, por favor, para la actividad número 6, que es el foro, la extensión de cada aportación suya es un párrafo, es decir, de 5 a 10 renglones de manera obligatoria con bibliografía. Por favor, repito, 5 a 10 renglones de manera obligatoria con bibliografía. Si tienen dudas, avísenme por favor. Les deseo muy buena tarde y que tengan mucho éxito y espero leer sus dudas pronto. Buena tarde.